Qué alegría, hermanos, poder estar con ustedes, abrir la palabra de Dios, qué responsabilidad tan grande, pero Dios nos habla por medio de su palabra. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. El Señor Jesús está hablando y dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Y qué bueno es que nos animemos con la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo a los creyentes: vosotros sois la sal de la tierra. Y qué importante es que podamos ser sal, qué importante es que podamos dar un buen testimonio, qué importante es que podamos predicar el Evangelio a aquellas personas que no tienen a Cristo como Salvador. Muchas veces pensamos que en este tiempo de pandemia, donde los templos están cerrados, pero nosotros tenemos la oportunidad de poder hablar con aquellas personas que todavía no tienen a Cristo como Salvador, personas que todavía no han nacido de nuevo, y nosotros podemos ir con el Evangelio y podemos predicar el Evangelio. Pero qué importante es que podamos tener un buen testimonio, que los demás puedan ver en nosotros que verdaderamente hay algo distinto. Y muchas veces, escuchando testimonios de la palabra de Dios, hubo hermanos que contaban el testimonio de otros hermanos, ¿no? Y dice que ellos les llamaba la atención el testimonio de estos hermanos, ya sea en el trabajo, en el estudio, en distintos lugares, y muchos se acercaron al Evangelio y escucharon el Evangelio viendo el testimonio de muchos hermanos. Y qué bueno sería que la iglesia, en este tiempo donde parece que estamos alejados y vamos a decir de las reuniones presenciales, podamos nosotros orar al Señor, crecer en el conocimiento y que también podamos dar un buen testimonio a todos aquellos que nos rodean. Creo que, hermanos, este tiempo hay personas que están muy afligidas, muchas personas que están muy entristecidas, y nosotros tenemos el único mensaje que puede cambiar sus vidas, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Por eso estas palabras del Señor tienen que ser en esta noche de ánimo para ustedes y para mí, cuando el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero hay una advertencia y el Señor dice: pero si la sal se desvaneciere, quiere decir, si la sal pierde el sabor, dice, no sirve más para nada. Y dice, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, o sea, tirada y pisada por los hombres, ¿no es cierto? Y a mí me quedó esa palabra del Señor que dice, no sirve más para nada. O sea que si nosotros dejamos de ser sal, si nosotros perdemos el sabor, dice, no sirve más para nada. Y qué importante es que nosotros podamos crecer en el conocimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y podamos ser sal. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué el Señor utiliza la sal? ¿Qué es la sal? ¿Qué contiene la sal? La sal tiene cloruro de sodio, dos componentes, cloro y sodio. Dice, la sal es antiséptica, sirve para preservar. Y muchos podemos acordarnos, ¿no es cierto? Cuando no había freezer o cámaras frigoríficas, y había que llevar, por ejemplo,
alimentos para Europa o para otros lugares del mundo, se ponían en grandes piletas, ¿no es cierto? Y ahí dice que se los sazonaba con sal y así se preservaba esos alimentos y podían llegar sin descomponerse. Así que fíjense el valor que tiene la sal. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. También el Señor nos dio la gran comisión y nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Qué importante, ¿no? Esto que el Señor nos ha encomendado, que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y no solo predicarlo desde la plataforma, sino que también lo prediquemos nosotros hablando con las personas. Siempre Dios nos da la oportunidad de poder hablar con alguna persona que no tiene a Cristo como Salvador. Pero qué importante es que haya una preparación espiritual. Qué importante es que nosotros podamos orar de rodillas y pedirle al Señor que nos guíe y que ponga la palabra en nuestra boca. ¿Y cuántas veces hemos ido a hacer un mandado o hemos ido a algún lugar y pudimos hablar con alguna persona y presentarles el mensaje del Evangelio? Qué importante es que podamos ser sal y que podamos tener sabor en nosotros. En la actualidad, los influencers, se usa mucho esta palabra ahora, ¿no? Los influencers, aquellos que tratan de vendernos algún producto, ¿no? Ya sea en la parte de los automóviles, ya sea en la electrónica, ya sea en la moda y en tantas cosas. Están los influencers que tratan de influenciarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprar lo que ellos nos ofrecen. Nosotros también, como iglesia, tenemos que ser de influencia en aquellos que no tienen a Cristo. ¿Y cuántas veces vemos que muchas veces estamos ocupados en tantas cosas y no proclamamos el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no tienen a Cristo? Que el Señor nos ayude para que nosotros también podamos ser de influencia a aquellos que no conocen al Señor. Y hermanos, quisiera decir esto y que lo tengamos bien en cuenta. La iglesia seguirá siendo iglesia si podemos ser sal. La iglesia seguirá siendo iglesia si podemos ser sal. Debemos predicar la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No le dice que haga otra cosa. No, aquí el Señor le está diciendo lo que él tenía que hacer. Tenía que predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y creo que, hermanos, estamos viviendo ese tiempo, hoy más que nunca, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que quiere decir malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor? El Señor pronto viene a buscar a su iglesia. Pronto el Señor en el rapto vendrá y nos sacará de este mundo. Y si el Señor nos deja, porque el Señor nos podría llevar, nosotros ya
si aceptamos a Cristo como Salvador, ya somos hijos de Dios, y el Señor nos podría llevar. Y dice, bueno, ahora lo llevo. Pero el Señor nos dejó. ¿Por qué nos dejó el Señor? ¿Por qué nos dejó? Porque tenemos que predicar el Evangelio. Porque tenemos que ser sal a un mundo que está desesperado, a un mundo que no tiene esperanza. Y nosotros muchas veces callamos. Muchas veces no dejamos de ser sal y muchas veces pensamos como el mundo piensa. Y a veces, yo a veces en algún momento me doy cuenta que estoy pensando como aquellos que no tienen a Cristo. Y ahí digo, uy, perdón, Señor, estoy pensando como los incrédulos, estoy pensando como el mundo. Y a veces converso con las personas que no tienen a Cristo y uno se prende en esa conversación y a veces uno sigue pensando como ellos piensan. Y si hacemos esto, estamos dejando de ser sal. Y nosotros tenemos que cambiar el mensaje y presentar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero que no han nacido de nuevo. Y nosotros tenemos este mensaje donde podemos predicar las buenas nuevas de salvación y las personas pueden nacer de nuevo. Y la diferencia que hay en aquellos que somos sal es que un día hemos nacido de nuevo. ¡Qué bendición! Un nuevo nacimiento. Hemos nacido espiritualmente. Hemos creído por fe en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y somos salvos para toda una eternidad. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. La iglesia seguirá siendo iglesia si podemos ser sal. En una oportunidad, ustedes saben que yo soy músico, desde muy chico aprendí a tocar la trompeta, mi maestro fue José Luis Plá, y me enseñó cuando yo tenía 8 años. Y qué bendición fue para mi vida poder tocar esos himnos salvacionistas. Tocábamos con la banda y tocábamos en las esquinas, tocábamos en distintos lugares, ¿no es cierto? Había carpas en aquel tiempo y donde siempre nos invitaban y podíamos ir a tocar. Y qué importante es que nosotros podamos ser sal también con nuestro canto. Hay una canción que dice, nuestro canto expresa un sentir y es preciso que se pueda oír. También predicamos el Evangelio cantando. Y qué importante es que cantemos la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque muchas veces hay canciones que se repiten frases, pero no hay contenido de mensaje. Y qué importante es que lo que cantemos tenga un mensaje claro y que ese mensaje sea la palabra de Dios. Porque sabemos muy bien que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, cuando cantamos la Biblia, cuando cantamos la palabra de Dios, ahí sí que no nos vamos a equivocar. Ahí vamos a cantar lo correcto, ahí vamos a hacer sal también en nuestro canto. Y qué importante es que podamos cantar, alabar al Señor. Y parece que a veces en este tiempo cada vez cantamos menos, cada vez hay menos reuniones de alabanza, ¿no es cierto? O cada vez se canta menos. Qué bueno es que cantemos, ¿no es cierto? Y que podamos también dar un mensaje con nuestro canto. Hay un hermano en la iglesia de Villarreal que se llama Luis Akroski. Y una vez hablando con él, es un hermano de origen judío, y una vez le pregunté cómo era su testimonio, y él me dijo que bueno, que había llevado los hijos a la escuela, no conseguía una escuela para mandar a sus hijos, y le dijeron de la iglesia, de la escuela evangélica de ESEA, entonces él llevó los hijos ahí,
y bueno, fue atendido por el pastor Aníbal Palazzo, que muchos de ustedes sin duda han conocido. Y bueno, y llevó a los chicos, él estaba muy agradecido que le habían dado lugar a sus hijos, y lo invitaron para la reunión de Semana Santa. Y entonces yo le pregunto y le digo, bueno, pero ¿cómo fue su testimonio? Me dice, bueno, me invitaron a una reunión de Semana Santa, dice, y fui con mi señora, nos sentamos, dice, y el coro cantó el himno crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Y dice que eso lo impactó, porque era un mensaje evangelístico y se estaba cantando lo que la palabra de Dios dice. Y dice que eso le llevó a prestar atención al mensaje, y en esa oportunidad predicó el hermano Mario Mulchi, y él escuchó con atención el mensaje, y cuando el hermano Mario hace la invitación, dice que él y la señora saltaron del banco, manifestando aceptar a Cristo como Salvador. Qué importante es que seamos sal también con nuestro canto. Y si cantamos la palabra de Dios, estamos siendo sal. Y esto puede ser de bendición en aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. También el mundo sin Dios empieza a descomponerse. La ideología de género quieren cambiar todos los principios bíblicos por aquellas cosas que el mundo está empezando a ofrecer. ¿Por qué? Porque se apartan de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener bien claro que esto no está de acuerdo a la enseñanza bíblica, y tenemos que también enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Para qué? Para que ellos también puedan saber qué es lo que Dios dice en su palabra y qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Por eso, si nosotros enseñamos esto, vamos a ser sal y vamos a ser de bendición a aquellos que no tienen a Cristo como Salvador. El mundo quiere cambiar lo natural por lo que es contra naturaleza. La ideología de género se propone destruir la familia. Y sabemos que la familia es una institución divina, creada por Dios. Y hay un interés por querer destruir la familia. Por eso nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios y los principios de Dios. ¿Para qué? Para que esto no se termine de descomponer. No solo la ideología de género quiere destruir la familia, sino que también quiere destruir el matrimonio. Y hay algo que lo quiero compartir con ustedes, y es que ustedes saben que en la actualidad muchos hacen una fiesta para festejar la separación e invitan a sus familiares y amigos y hacen una fiesta para anunciar que se separan. Y yo cuando miro todo este tipo de cosas digo, pero esto es terrible, es terrible. ¿A dónde va a ir a parar este mundo? Por eso, hermanos, yo les animo para que con estas palabras del Señor, que dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes también se puedan animar y puedan ser sal y puedan dar testimonio y puedan hablar del Señor a todas las personas que no tienen a Cristo como Salvador. Y que podamos predicar el Evangelio. Y tal vez no lo podamos hacer presencialmente en la iglesia, pero qué importante es que en nuestras casas podamos invitar a algún vecino, alguna persona, podamos orar al Señor, podamos prepararnos y podamos predicar el Evangelio en nuestras casas. En la antigüedad, las iglesias estaban en las casas. Por eso, qué importante es, tal vez ahora nos prohíben
esto de juntarnos, pero qué importante es que nosotros podamos pensar en algún amigo, en algún familiar, en alguna persona, podamos juntarnos, aunque sea en grupos pequeños, pero que podamos predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, les animo a ustedes para que nos podamos animar con la palabra de Dios, que podamos ser sal y que podamos predicar el Evangelio. Y el Señor Jesús, termino con las palabras que el Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Que el Señor nos ayude para que podamos ser sal. Y también, como ya lo dije en otro momento, la iglesia seguirá siendo iglesia si podemos ser sal. Que el Señor nos bendiga para que podamos dar buen testimonio, podamos predicar el Evangelio, podamos cantar la Biblia, a ver si entendemos, ¿no? Cantar la Biblia, ¿para qué? Para dar un mensaje cantado a aquellas personas que no tienen a Cristo como Salvador. Así que, hermanos, les animo, que el Señor les bendiga y que puedan pensar seriamente en abrir sus casas e invitar tal vez a alguna persona y aprovechar esa oportunidad alrededor de una mesa, poder orar, poder abrir la palabra de Dios y compartir el mensaje del Evangelio. Sin duda que en el barrio ustedes se escucharán, ¿no es cierto?, de algún vecino o alguna vecina que tiene problemas psicológicos o que tienen problemas de angustia y de depresión, y si ustedes se enteran, pueden abrir la puerta de sus casas, invitar tal vez a una vecina, tal vez a un vecino, y puedan abrir la palabra de Dios y predicar el Evangelio. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que el Señor les bendiga y que podamos animarnos con la palabra de Dios y que podamos ser sal. El Señor quiere que seamos sal. Y Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por haber tenido este momento con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.